Hola amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de Retuve Gastro, este espacio de gastronomía en Internet en el que tratamos de divulgar, en el que tratamos de acercaros el mundo de la gastronomía de la forma más sencilla posible para que todo el mundo pueda adentrarse en ella. Hoy vamos a continuar, sé que me echabais de menos, llevabais unos días esperando, pero ya veis que he tenido que quitarme la barba, cortarme un poco el pelo, salir un poco de este confinamiento para poder volver a estar delante de las cámaras y poder estar de nuevo con vosotros y con vosotras. Hoy vamos a seguir con esas fases de la cata. Recordamos que en el primer capítulo hablábamos de la preparación del espacio en el que íbamos a catar y de nosotros mismos como persona. A partir de ahí, pues iniciamos todo lo que es el proceso natural de la cata y lo iniciábamos en ese segundo capítulo, lo iniciábamos con lo que era la vista. En ese capítulo describíamos cómo eran cómo podían ser los distintos vinos y qué teníamos que buscar en ellos a la hora de observarlos. Pero también es uno de las partes de la cata que menos nos suelen contar. Si es verdad que muchas veces, y sobre todo cuando se hacen las catas a ciegas, incluso en copa negra, en la que realmente no puedes apreciar ni siquiera el color del vino para que sea mayor la dificultad de descubrirlos, pues vemos que realmente el color no nos va a indicar muchas cosas. Nos puede incluso engañar en ocasiones acerca de lo que vamos a probar. Pero la nariz y el gusto, porque al final recordemos que la mayor parte de lo que denominamos sabores en realidad son aromas, la nariz y el gusto, que están comunicadas entre sí, nos van a decir con casi toda seguridad, al 100% o al 90%, la calidad del vino, la zona, la variedad con la que está elaborada, etcétera, etcétera. Y eso suele pasar con la mayoría de los productos. El aspecto sí es verdad que nos hace comprar. El aspecto muchas veces vemos como las grandes superficies tienen sus frutas normalmente brillantes y de un aspecto muy bonito, porque esto entra por la vista. Tratan de colocar los lineales de manera que llame la atención y las botellas más bonitas de vino pues suelen ser aquellas que atraen más al consumidor. Pero con la vista, en este caso, tanto del envase como de muchas veces el líquido que nos encontramos, no vamos a poder juzgar un vino. Sí vamos a poder ver defectos o posibles defectos que posteriormente, como os decía en el primer capítulo, confirmaremos con el olfato y con el gusto. Pero el olfato, que como digo, la nariz está comunicada con la boca por la vía retronasal, nos va a ayudar a decirnos prácticamente la totalidad de lo que se encuentra dentro de la botella, dentro de la copa, en este caso. En este caso veis que tengo un vino blanco muy pálido. Aquí estamos, lo que yo tengo hoy en la copa es una manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, una manzanilla pasada, sacada de una de las botas que tiene mi amigo Pepe Robles en Sanlúcar de Barrameda, en la taberna de Las Palomas, que está justo en la trascuesta, detrás del mercado, y de ahí ha venido directamente a la barrica que yo tengo en mi casa y que puedo disfrutar de la evolución. Por lo tanto, esta manzanilla que yo estoy probando aquí, pues es una manzanilla única, porque pasa por dos barricas distintas y una de ellas es la mía, que va a ser difícil que podáis encontrar el vino en el mercado. Bueno, va a ser imposible, podríamos decir, porque no se comercializa. Por lo tanto, esta manzanilla pálida es una manzanilla que nos va a destacar fundamentalmente los aromas salinos y los aromas de la crianza, de esa crianza biológica que hace que a pesar de que la manzanilla pueda tener 4, 5, 6, 7 años, pues mantenga este color tan limpio, tan pálido y tan claro y tan rubio, ¿no? Bueno, vamos a entrar en lo que es la fase de esta fase olfativa, esta fase de la cata tan importante. ¿Qué es lo primero que solemos hacer? Pues lo primero que deberíamos hacer es oler la copa. Antes de servirnos el vino, yo ya lo tengo servido por mecanismo del programa, pero antes de servirnos el vino lo ideal sería que olieseis la copa. ¿Por qué? Porque al oler la copa nos va a indicar ya algún tipo de aroma. Lo ideal sería que no oliese a nada, porque de esa manera no va a influir en el vino que vamos a tener luego. Pero imaginémonos que tiene un olor porque ha estado boca abajo sobre una superficie, sobre una bayeta, sobre un paño escurriendo y que tiene pues algún aroma desagradable de humedad. Pues lo que tendremos que hacer es aclararla, ¿vale? Vamos a aclararla con un poquito de agua, vamos a secarla bien con un trapo que no deje pelo y cuando tengamos la copa preparada para recibir el vino y que no nos influya en nada, pues ahí vamos a empezar a degustar. Nos serviremos el vino y lo analizaremos. En primer lugar, vamos a analizarlo según cae.
Según nos lo sirven, vamos a llevarlo a la nariz sin agitar la copa. Vamos a ver esos aromas primarios que aparecen, esos aromas que normalmente son los aromas de la variedad, de la uva, son aromas más frutales y florales, ¿no? Y esos aromas son los primeros que nos van a aparecer. Una vez que nosotros agitamos el vino, que le damos aire, que hacemos que el oxígeno interactúe con el propio vino, pues se van a ir despertando mayores aromas. Cuanto más complejo es el vino, cuanta más calidad tiene, cuanto mejor está elaborado, pues mayor complejidad y variedad de aromas. Los vinos jóvenes pues tienen aromas más de fruta, tienen aromas más relacionados con la propia variedad, puesto que no tienen un proceso de crianza, y aquellos vinos que tienen un proceso de crianza, ya sea en depósito con las propias lías, con los restos de la fermentación, ya sea en barrica, en depósitos de cemento, es decir, hay muchas técnicas para poder hacer que el vino evolucione, saque aromas distintos y sobre todo aguante más tiempo vivo. Pues esos vinos que tienen crianza, pues van a tener una variedad de aromas diferentes. Aquellos que están en madera, pues les va a aparecer, sin lugar a dudas, pues aromas relacionados con ese proceso de crianza en madera, los tostados, los especiados, incluso algunas veces frutos secos, dependiendo un poco de las características del vino. Bueno, con este agitado, una vez que nosotros llevamos el vino y lo llevamos a la nariz, ahí van a aparecer aromas relacionados, aromas secundarios, unos aromas más densos que están relacionados con el proceso de fermentación y que están esos aromas primarios que pueden también recordar algunas frutas, aumentan la gama de florales, algunos vegetales, etcétera, etcétera. Y posteriormente pueden aparecer también, según vamos analizando el vino, vamos a poder encontrarnos los aromas denominados terciarios, que son los que surgen, como decía antes, como consecuencia de la crianza normalmente en barrica o su evolución en botella. Aquí, dependiendo, insisto, del tipo de vino que vayamos a probar, pues pueden aparecer aromas tostados, aromas de vainilla, de café, de coco, de tabaco, de pieles, de especies de mucho tipo, el clavo, el tomillo. Puede aparecer muchos aromas diferentes que van a depender del tipo de crianza que haya tenido, del tiempo que haya estado en crianza y, sobre todo, del tipo de madera que vamos a utilizar. No solo del bosque en sí, es decir, no solo de la variedad de roble que vayamos a utilizar, si es un roble americano, si es un roble francés, si es un roble de los países del este, sino también si la barrica es nueva, si la barrica es vieja, si en el caso como este está por un sistema de criaderas y soleras, que podéis ver en uno de los vídeos de RTV Gastro, pues si está con ese sistema de soleras y criaderas, podemos tener que la solera que tenemos en la parte de abajo, la solera que está en contacto con la tierra, pues tenga pues 20, 30, 40, 50 años esa barrica con vinos distintos, ¿no? Por lo tanto, toda esa complejidad de haber estado siempre llena, pues va a aportar también a este tipo de vinos, les va a aportar también una riqueza aromática muy importante. Si fuésemos capaces, si entrásemos en el siguiente paso, que sería el de la degustación, del que hablaremos muy pronto de ella, pues ahí podríamos ya jugar con la retronasal y ya comunicaríamos la boca con la nariz. Por eso digo que es muy importante, son muy importantes estas dos fases finales porque son las que nos van a decir casi todo. Podríamos decir que existe una variedad amplia de series aromáticas en las que podríamos decir, pues podemos empezar la serie animal, en la que vamos a encontrarnos con cueros, con pieles, con todo lo relacionado con la carne, todo lo relacionado con lo que es el mundo animal. La balsámica y la madera, en la que vamos a tener pues el pino, la menta, la vainilla, vamos a tener esa gama de aromas relacionados pues por los llamados aromas balsámicos, los llamados aromas torrefactos, todos esos aromas vienen relacionados vienen unidos a esa serie aromática denominada balsámico y madera. Las especies, pimienta, la canela, el clavo, es decir, todo lo que es esa gama de especies. Floral, la violeta, las rosas, la acacia, la flor de limón, etcétera, etcétera, ¿no? Tendríamos también una gama frutal, una gama láctea, una gama vegetal, en definitiva, una variedad de aromas muy amplia. Yo siempre digo, lo llevo diciendo durante todos estos años en las formaciones, que el tema de los aromas es algo muy peculiar y muy particular. El tema de los aromas es, como el tema de la cata en general, es algo muy particular. ¿Por qué? Porque yo puedo estar analizando este producto y tener en mi cabeza
4.000, 5.000, 8.000, 10.000 aromas. Y una persona que lleva poco tiempo entrenándose o que lleva poco tiempo prestando atención, porque el entrenamiento es algo fácil de conseguir si le prestamos atención a las cosas desde bien pequeños. Realmente todo lo que tenemos a nuestro alrededor huele y por lo tanto si entrenamos nuestra nariz vamos a ir sacando muchas más cosas. Pero si tenemos una variedad de aromas más corta, va a haber muchos aromas que no identifiquemos. Además de eso, yo puedo tener una serie de recuerdos que asocian a esos aromas y tú que me estás viendo en este momento puedes tener otros muy distintos. Normalmente todo lo que hay en un vino es lo que asocia a nuestro cerebro a esos recuerdos, es decir, cuando llevamos la nariz o cuando llevamos la boca a un vino, lo que vamos a encontrarnos lo que va a hacer el cerebro es buscar en su biblioteca y tratar de asociar eso que estamos oliendo a ese recuerdo. Por lo tanto, insisto, la cata es algo muy personal y yo os pediría que no os frustrarais cuando no seáis capaces de sacar cosas o cuando escuchéis a algún experto, algún profesional hablando de vinos y estar analizando un vino y tú tenerlo en tu copa y no ser capaz de sacarlo adelante, ¿no? Yo creo que hay que empezar paso a paso y lo más importante es que vayamos asociando a aromas que nosotros recordemos. Todo lo que estamos oliendo puede que esté ahí. Es decir, no tengamos miedo a analizar el producto porque a base de entrenamiento conseguiremos iremos sacando muchas más cosas, ¿no? Los aromas, ¿de dónde vienen? Por seguir con el tema, los aromas, ¿de dónde vienen? Pues los aromas vienen de todos los procesos de elaboración del vino. Desde el inicio de su elaboración en el viñedo, que son los aromas de la propia uva y del propio terruño, las características de la tierra, las características del clima, la incidencia del sol, de los aires, absolutamente todo lo que le estamos aportando al vino va a participar en su proceso de elaboración. Luego hay unos procesos prefermentativos en los que el transporte, es decir, recoger las uvas en cajas pequeñas que van puestas unas encima de otras, que además están microperforadas y que van sobre un remolque que no permite que el vino, el mosto en este caso, se acumule y que arranque a fermentar, pues va a hacer que ese proceso de elaboración sea muy distinto a aquel que las uvas van metidas en un toldo con el calor de la zona de vendimia, en el que se van machacando unas uvas con otras, en las que ese mosto arranca a fermentar. Eso va a influir luego en nuestra cata, en nuestros aromas. Ese proceso prefermentativo está también lo que es el estrujado, el desfangado, es decir, los procesos de presión de la uva, de uva rota, de quitar a los racimos, quitarle todo lo que son los tallos o añadirlos. Es decir, la limpieza, la selección de las propias uvas, si cogemos uvas solo sanas y en perfecto estado de maduración o lo metemos todo allá. Todas esas cosas van a hacer que tengamos unos aromas u otros en nuestro vino. Por supuesto, influyen mucho y de manera muy importante aquellos del proceso fermentativo. El proceso fermentativo podríamos decir que fundamentalmente está lo que es la fermentación alcohólica, la que llaman fermentación tumultuosa, porque es una fermentación muy fuerte en la que realmente el vino parece que está cociendo y una vez que pasa ese proceso, los vinos, se procede a hacer otro tipo de fermentaciones, dependiendo del tipo de vino que vamos a tener, ¿no? Una fermentación importante es la maloláctica. Esa maloláctica lo que va a hacer es transformar los ácidos málicos en ácidos lácticos y de esa manera vamos a conseguir aromas distintos también en el mundo del vino. En ese proceso fermentativo hay varios tipos de fermentaciones y una de ellas, que habréis escuchado en ocasiones y que seguramente habréis probado alguno de los famosos vinos que hay en España de este estilo, está la maceración carbónica. ¿Qué es la maceración carbónica? Pues la maceración carbónica lo que hace es meter los racimos enteros en un depósito, esos racimos por su propio peso van rompiendo los de abajo, generan un mosto, ese mosto genera un gas y ese gas envuelve la atmósfera de manera que hace una fermentación denominada intracelular, es decir, que fermenta dentro de la propia uva. Por lo tanto, la concentración de color y de aromas es muy marcada. Cuando vemos un vino de maceración carbónica, pues suele ser un vino con una potencia aromática frutal y un color muy vivo. En todo ese proceso aromático tenemos también los aromas tecnológicos. No es lo mismo que se haga una crianza estática a que se haga una crianza
en la que tengamos, imaginémonos, pues tenemos un vino que tiene lías en el propio fondo y ese vino lo que hacemos es agitarlo con lo que se denomina el batonage. Removemos el vino para que las lías se muevan. En el caso de las manzanillas, por ejemplo, de esta manzanilla, lo normal es que la crianza sea una crianza de proceso de criaderas y soleras, es decir, que el vino se vaya refrescando con vino más joven, más vivo, de manera que ese velo flor esté en continuo crecimiento, que esté alimentado de forma continua. Aquel no es lo mismo que si tú haces una crianza estática en la que metes una manzanilla en el año 2015 y ahora en el 2020 la sacas sin haberle hecho absolutamente nada. Pues seguramente su color, sus aromas y su transformación organoléptica, es decir, los aromas y los sabores, no van a tener nada que ver con la otra. Y como decía antes, las clarificaciones y las filtraciones. Cuando filtramos un vino lo hacemos más bonito, le retiramos muchas de las cosas malas y feas, ¿no? Sobre todo feas de aspecto, pero también le estamos arrastrando, también le estamos eliminando algunos aromas y algunas características organolépticas a ese vino. Lo mismo pasa con la clarificación. Es decir, la mayor parte de los procesos de poner bonitos a los vinos les roban algunas cosas. Por supuesto, en el resto de la crianza o en el resto de ese proceso de envejecimiento, ya sea en botella, ya sea en barrica, pues van a influir muchísimos de los aromas. Ya digo que las crianzas, sobre todo los vinos, cuando evolucionan en el tiempo, tenemos por desgracia la costumbre de tomarnos los vinos demasiado jóvenes. Antiguamente las bodegas sacaban los vinos cuando consideraban que estaban en su momento óptimo de consumo. El mercado, el crecimiento del mercado, esta vorágine de querer consumir todo rápido y ya, ¿no? Pues nos hace que muchas veces no lleguemos a disfrutar vinos que estarían en su momento óptimo con el paso del tiempo. A mí especialmente me lo parece pues con muchos de los vinos blancos que se hacen en Galicia, ¿no? Son vinos que según evolucionan el tiempo, sobre todo un buen vino de Albariño, una buena treixadura, son vinos, un buen godello, son vinos que con el paso del tiempo, con procesos de crianza, el envejecimiento en barrica y la propia evolución en botella, hacen que sean vinos extraordinarios cuando pasa el tiempo, ¿no? Bueno, pues resumiendo, quedándonos con lo importante, en este proceso, muy importante, tratar de asociar, empecemos a olerlo todo, tengamos ese complejo de sabueso, hagamos que cada uno de los momentos de nuestra vida signifique un entrenamiento para nuestra nariz. Cuanto más nos entrenemos, más vamos a poder sacar. Tengamos claro que los aromas del mundo del vino son muy variados, que casi todo lo que creemos que estamos oliendo puede estar, que la descripción muchas veces comercial de un vino es en un momento determinado, que una cata que el enólogo hizo para hacer, o que un técnico hizo para hacer 1 millón de etiquetas y que no muchas veces va a coincidir con el momento evolutivo del mismo. Por lo tanto, la cata tiene que ser personal. Todos los aromas, todas las características que nosotros encontremos en un vino van a ser apreciaciones personales. Por supuesto, cuando hablamos de una cata técnica o profesional en la que lo que estamos haciendo es tratar de clasificar un vino por sus errores, por sus fallos o por sus características y tratar de puntuarlo, bien para sacarlo en una guía, bien para poder sacarlo en alguna revista o para poder simplemente que se le ponga un sello de una denominación de origen, pues eso es distinto. Es un análisis sensorial, un análisis técnico. Pero yo lo que invito a todo el mundo es a que disfrute del vino. Y para disfrutar del vino no podemos estar sufriéndolo, no podemos estar analizándolo. Pero sí tenemos, para disfrutar del vino, sí tenemos que tratar de sacarle los aromas. Y cuantos más aromas le saquemos al vino, cuanto más vino analicemos, mayor cantidad de aromas sacaremos finalmente. Por lo tanto, no dejéis de entrenar, tratar de disfrutar y sobre todo de encontraros maravillas como esta que hoy me estoy tomando yo, esta manzanilla en la que están viniendo todos esos aromas salinos, todos esos aromas de Sanlúcar de Barrameda, de la desembocadura del Guadalquivir, de las carreras de caballos, toda esa maravilla que es Sanlúcar de Barrameda metido en una copa. Bueno, pues nada, espero que os haya servido de algo este entretenimiento, espero que lo toméis así, como un entretenimiento, que os entrenéis mucho y nos veremos muy pronto en otro capítulo
para descubrir de esto de las fases de la cata y para descubrir el mundo del vino. Y posteriormente vendrán muchas más cosas. Ya sabéis, si queréis no perderos absolutamente nada, si queréis interactuar conmigo, @SergioSolares en las redes sociales, y si queréis hacerlo con RTV Gastro, pues @RTV Gastro. Si no, www.rtvgastro.com. Todos los días, noticias, un vino o un producto gastronómico cada día en mi bodega y a disfrutar de todo ello. Salud.